Buen día. Para los que no me conocen, mi nombre es Alina Machado y vamos a comenzar con los temas del curso de Economía Laboral con el módulo de oferta de trabajo. Para ello voy a compartir pantalla. Bien, y comenzamos con el módulo de oferta. ¿Cuáles son los objetivos para este módulo en particular? Bueno, en primer lugar vamos a repasar algunos hechos estilizados que se vinculan con la evolución de la oferta de trabajo y vamos a tratar de poner énfasis en el caso uruguayo. Aquí hacemos referencia con hechos estilizados, básicamente con aspectos tendenciales que afectan a algunos indicadores, en este caso de la oferta de trabajo, y que no son propios de un país en particular, sino que ocurren en forma generalizada en distintos países. Para el caso de la oferta de trabajo se han observado distintos aspectos, que ya veremos, que son prácticamente generalizados en las economías occidentales y que han sido muy estudiados en consecuencia. En segundo lugar, vamos a tratar de presentar las principales contribuciones teóricas que desde la economía se han desarrollado para tratar de explicar y entender las decisiones de participar en el mercado de trabajo. Vamos a analizar factores que inciden tanto desde el punto de vista extensivo, desde el margen extensivo, esto quiere decir las decisiones de participación en el mercado de trabajo, así como en el margen intensivo. Y aquí hacemos referencia a las decisiones de cuántas horas trabajar. Se le dice intensivo en el sentido de que es un gradiente mucho más amplio que el participar o no, ¿no? En cuanto a las horas, tenemos un rango que va desde 0, cuando no participamos, hasta más de 40 horas. Y por último, trataremos de considerar algunos aspectos que implican desafíos para el abordaje empírico del análisis de la oferta de trabajo. La bibliografía para este módulo está basada en el manual del curso, que es el McConnell, en los capítulos 2 y 3. Y como bibliografía complementaria de referencia para algunos puntos, que nosotros en la presentación los vamos a tratar, son el manual Borjas, Labor Economics, y el de Ehrenberg y Smith, Modern Labor Economics. Si ustedes además quisieran focalizarse en algún punto en particular, se pueden contactar conmigo y les puedo recomendar bibliografía ampliatoria. ¿Por qué es relevante analizar la oferta de trabajo? Bueno, en primer lugar, tiene mucho vínculo con el potencial productivo de un país, en el sentido de que quienes determinan el valor agregado, lo que se crea en una economía, tiene que ver con su fuerza de trabajo. Tiene mucho que ver a su vez con el bienestar de la población. Se ha analizado que alrededor del 80% de los ingresos del hogar provienen del trabajo. Comprender cómo se comportan los agentes y sus distintas propensiones a participar en el mercado de trabajo, las cuales van a estar vinculadas a su situación particular, va a ser muy relevante en general, pero además porque nos va a permitir analizar situaciones particulares. Por ejemplo, cómo se vincula la oferta de trabajo con otras decisiones, como por ejemplo las decisiones de fecundidad o las decisiones de retiro del mercado de trabajo o de ingreso al mercado de trabajo. Nos vamos a interesar también en analizar por qué puede ser que hay algunos agentes que prefieren especializarse en realizar tareas fuera del mercado de trabajo. ¿Cuáles son los aspectos que están jugando? Por lo menos desde el análisis económico. Vamos a modelizar también cómo cambia la asignación del tiempo entre ocio, trabajo, consumo o decisiones de formación a lo largo del ciclo de vida y con una mirada histórica. Y por último, vamos a tratar de generar o de analizar algunas herramientas que nos permiten medir cuál ha sido la reacción o cuál puede ser la reacción a futuro frente a determinadas políticas públicas. Bien, estos aspectos son los que deberían estar cubiertos en el curso, y bueno, y sobre estos aspectos espero que ustedes vayan adquiriendo un dominio mayor.
Vamos a empezar analizando algunas estadísticas en cuanto a la oferta laboral. Las primeras estadísticas que vamos a ver tienen que ver con una serie de tiempo muy larga, desde 1900 hasta el 2014 para Estados Unidos, tiene que ver con la participación laboral masculina. La participación laboral o la tasa de actividad, es decir, refiere a la relación entre la población económicamente activa, en este caso la masculina, y la población en edad de trabajar, también la masculina. Lo que podemos ver en el cuadro es que si analizamos el total de la participación laboral masculina, desde 1900 hasta 2010, que es el último año para que tenemos información disponible, ha habido cierta tendencia a la caída de la participación. Fíjense que si lo analizamos punta a punta, comienza con un 80% de la participación laboral de los hombres y termina el periodo 2010 con un 71%. Este comportamiento, que es de por sí interesante de analizar, que además se verifica, no parece, si miramos este cuadro, no parece haber ocurrido continuamente en el periodo, sino que si nos fijamos hasta 1950, parece haber habido cierto incremento, o por lo menos han habido oscilaciones, pero hasta el 70 habría como cierta estabilidad, comienza a decrecer desde el 70 hasta el 2010, o sea, en los últimos 40 años de la serie, ¿no? ¿Cuáles son las explicaciones que se han dado en el análisis de la oferta? Bueno, ya vamos a ver que hay distintas y las vamos a ir analizando. Y tienen algunas mucho que ver con los distintos comportamientos que se pueden observar entre tramos etarios de la población masculina. En general, en estos tramos, lo que vemos en este cuadro es que se ha verificado una caída de la participación laboral en los distintos grupos etarios, 95% aproximadamente en el grupo de 25 a 64 años en 1900, a 91% aproximadamente en el 2010. Hay una caída, no es muy marcada, si la vinculamos con, bueno, en particular con el grupo de mayores de 65 años, que en 1900 tenía una participación de 63% y presenta una caída constante prácticamente, que deriva que en el 2014 sea un 23% de los hombres mayores de 65 años que está participando en el mercado laboral. También se observa una caída en la participación del tramo etario de 45 a 64 años, pero es mucho más baja, mucho menor que la del grupo más mayor. Por otro lado, si analizamos la participación laboral femenina, también para Estados Unidos, también para la serie larga de 1900-2014, lo que encontramos, si analizamos para el total de la oferta laboral femenina, es un incremento continuo y marcado, 37 puntos porcentuales aproximadamente, entre 1900 y 2014. Aquí se analiza por grupos, según estado civil, y lo que se puede observar es que si bien todos los grupos, tanto para las solteras, como para las mujeres casadas, como para el grupo remanente, viudas, divorciadas o separadas, ha habido un aumento de la participación. Si miramos este cuadro con atención, hay un grupo en particular que llama particularmente la atención, que es el grupo de las mujeres casadas. Fíjense que en 1900 la participación femenina era de 6% y termina en el 2014 con un 58% de participación femenina. Este es un cambio dramático que ha sido muy estudiado en el mercado de trabajo. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, en Uruguay tenemos una serie un poco más corta porque las primeras estadísticas se comienzan a recoger, las estadísticas que recogen información sobre distintos indicadores del mercado de trabajo y también ingresos, se captan con la encuesta continua de hogares. Es una encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística, que la releva de forma periódica, y
a partir del año 2006 es representativa de todo el país, pero previo al 2006 era representativa de las localidades de 5.000 habitantes y más. Y las series comienzan en el año 81. En el año 81 solo se releva para Montevideo. Ahora, lo que podemos observar, si analizamos la distribución de la población económicamente activa por sexo, es que también se verifica cierta caída en la participación, en la participación masculina y un incremento en la participación de las mujeres, ¿sí? Esto se refleja también en la participación laboral masculina y femenina en el periodo 81-2019, que en particular implica un incremento continuo en la participación laboral femenina. Fíjense que en el 81 era del 36% y termina en el 2019 en el 55%, y cierta estabilidad, o si lo miráramos, si lo miráramos punta a punta, una caída entre el 81 y el 2019, muy leve, en la participación masculina, ¿sí? Bueno, esta caída, en Uruguay no se ve tan marcada la caída de la participación masculina en esta serie, pero sí la veíamos en Estados Unidos y ha sido bastante estudiada, y tiene que ver, y es uno de los hechos estilizados en cuanto al análisis de la oferta laboral. ¿Por qué puede ser que se hayan producido estas caídas en las tasas de actividad de los varones? Bueno, en el mundo occidental, en general, se explica por una caída en la participación de los varones de edad más avanzada, y esto tiene que ver, en primer lugar, con que desde el 1900 al 2015, 2014, se ha verificado un incremento de los salarios y de las ganancias reales que ha permitido poder asignar en distintos tramos del ciclo vital las decisiones de participación de trabajo, o sea, participar cuando la remuneración es más elevada para tener un retiro más cómodo, sin participación en el mercado de trabajo, cuando la edad está más avanzada. Por otro lado, también se ha desarrollado, en particular luego de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de protección social, que ha implicado un aumento de las jubilaciones y las pensiones, que ha permitido que las personas de edad avanzada puedan retirarse del mercado de trabajo, y también el desarrollo de otras pensiones no vinculadas necesariamente con la participación en el mercado laboral, como pueden ser las pensiones por invalidez o por vejez. A su vez, también se asocia con que en el ciclo vital hay una variación en cómo se remuneran a las personas, a los individuos, y en los tramos donde la remuneración es más alta, que es en el tramo creciente hasta aproximadamente los 50, 55 años, ahí es donde la participación debería ser mayor, para luego disminuir, porque también la remuneración cae vinculado posiblemente a un menor desempeño por una cierta pérdida de habilidades en la medida que los años van avanzando, respecto al tipo de trabajo que se requiere, digamos, para la población en general, pero bueno, la población más mayor utilizaba ciertas habilidades que quizás hoy son obsoletas. En Uruguay también, ahora vamos a desagregar, ¿no? Fíjense que veíamos qué ocurría con la participación laboral masculina, con la participación laboral femenina en general, con la participación laboral en general, y ahora vamos a desagregar según estado civil, por grupos de estado civil, para las mujeres en el caso de Uruguay. Como veíamos, la participación laboral general aumenta desde 36% en 1981 a un 55% en el 2019. Esto no se refleja en el caso de Uruguay, a diferencia de Estados Unidos, probablemente porque nuestra serie es más corta. En todos los grupos, según Estado Civil, fíjense que para el caso de las mujeres solteras, podría haber cierto estancamiento o cierta permanencia en un nivel estable, o incluso hay una caída en el 2019,
Pero sí se verifica un incremento muy marcado en el caso de la participación laboral de las mujeres casadas. Esto ha sido estudiado bastante para el caso, bueno, así como ha sido estudiado en el mundo, ha sido estudiado en Uruguay, y bueno, ya veremos, trataremos de interpretar estos resultados. Y también se verifica para el grupo para el otro grupo según estado civil, viudas, divorciadas, separadas, que también incrementa la participación laboral femenina. Este también es un hecho estilizado, vieron que lo encontrábamos en Estados Unidos, lo encontramos en Uruguay y se encuentra en general en todas las economías, si bien el nivel quizás no es el mismo en las distintas economías occidentales, sí se ha verificado un incremento de la participación laboral femenina, y las explicaciones vienen desde se han desarrollado desde distintos ángulos. En primer lugar, se ha producido un aumento sustantivo en el salario real de las mujeres. Esto tiene que ver con que ha aumentado la formación femenina notoriamente desde, bueno, en Uruguay desde el 81 al 2019, pero en general ha aumentado y ha aumentado sistemáticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. También puede tener que ver con los cambios que han ocurrido en cuanto a las preferencias, tanto a las preferencias y a las actitudes de las mujeres, como también de la sociedad en sí hacia el trabajo femenino. En particular, con el desarrollo del movimiento feminista, la participación laboral femenina ha sido mejor vista, o ha sido como un medio de emancipación. También se han desarrollado concomitantemente medidas legislativas antidiscriminatorias, en el sentido de a igual trabajo, igual pago. También puede deberse a cambios en las preferencias, también vinculado a la mayor formación. En la medida que las mujeres se forman más, es razonable que perciban la participación en el mercado laboral como un desarrollo de una carrera, no como una necesidad, una carrera laboral. Y por otro lado, ha habido, como les comentaba previamente, un cambio en las actitudes de la sociedad hacia el trabajo femenino, ¿no? Antes la participación de una mujer casada en el mercado de trabajo era mal vista para su marido, a comienzos del siglo XX, ¿no? Era mal visto para su marido, era mal visto también para la mujer, porque no estaba atendiendo sus deberes en el hogar, y eso ha cambiado con el paso del tiempo, y eso probablemente se vincule también con ese incremento en la oferta laboral de las mujeres casadas en particular. Otros aspectos que pueden tener que ver y que se han estudiado es que se han desarrollado distintos elementos como en el hogar, como por ejemplo electrodomésticos, que son ahorradores de tiempo en cuanto al trabajo doméstico, y eso libera cierto tiempo para la participación femenina en el mercado de trabajo. O también el desarrollo de servicios que son de ayuda, por ejemplo las guarderías, donde las mujeres pueden llevar a sus hijos y entonces ir a participar en el mercado de trabajo. Han caído a su vez, con las técnicas de control de natalidad, han caído las tasas de natalidad, y eso también incide en mayor tiempo disponible de las mujeres para participar en el mercado de trabajo, y han aumentado las tasas de divorcio, que en cierta medida el hecho de divorciarse implicaba mucha inestabilidad en cuanto a los ingresos que podía recibir una mujer. Entonces, ese aumento de las tasas de divorcios también pueden tener que ver con una decisión de las mujeres de ganar estabilidad en cuanto a sus ingresos a partir de su propio trabajo. Y por otro lado, se ha desarrollado mucho distintos sectores que son de por sí contratadores de mujeres, en particular el sector servicios ha aumentado y ha aumentado también la creación de puestos de trabajo en este sector o en el comercio, y también se han desarrollado mucho los empleos a tiempo parcial. Este desarrollo de los empleos a tiempo parcial ya lo vamos a ver en el otro indicador de oferta de trabajo, que es las horas de trabajo. ¿Bien? Si analizamos la oferta de trabajo, en cuanto a otros grupos, por ejemplo, a grupos etarios,
lo que podemos ver son cuestiones también interesantes. La oferta de trabajo en general aumentaba, pero para algunos grupos, en particular para el grupo de los más jóvenes, de 14 a 19 años, esta oferta laboral disminuye. Y eso tiene que ver con las decisiones de formación, de adquisición de lo que van a ver más adelante con Paula, capital humano. Por otro lado, el grupo de 20 a 24 años permanece relativamente estable, tiene momentos de crecimiento, pero luego cae, donde realmente se verifica un incremento de la oferta laboral en un margen extensivo, es en particular en los grupos de edades centrales, o sea, donde mayor participación existe en el mercado de trabajo, que es el grupo de los 25 a los 60 años. En el grupo de 60 y más, aquí lo tenemos discriminado entre 61, 65 y más de 65, ya comienza a primar la edad de retiro, la participación es más leve, si bien en Uruguay, a diferencia de lo que se encontraba para Estados Unidos, incrementa la participación de las personas de 61 a 65 años e incluso la de mayores de 65. Esto tiene que ver con que la participación laboral en este tramo etario era relativamente baja, por ejemplo, en los comienzos del periodo que estamos analizando en el 81, y los niveles a los que se alcanza son similares a los que se pueden encontrar, por ejemplo, para Estados Unidos, fíjense en la tabla. Bueno, y aquí vamos a ver el otro indicador de oferta laboral en el margen intensivo, el que refiere a las horas de trabajo. Aquí lo analizamos también para la serie 81-2019, lo estamos viendo para quienes están ocupados y tienen horas positivas. Y fíjense que se verifica una caída permanente en las horas semanales trabajadas, pasa de 47 horas promedio en el 81 a 37 horas promedio en el 2019. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de los empleos a tiempo parcial. Esto se verifica tanto para las horas trabajadas por los hombres como por las horas trabajadas por las mujeres, si bien otro aspecto que es llamativo es que las mujeres trabajan bastantes menos horas que los hombres, y esto tiene que ver con su mayor participación en los empleos a tiempo parcial. Entonces, si analizamos los hechos estilizados en la evolución del mercado de trabajo en las últimas décadas. En primer lugar, podemos hablar de una caída de la participación masculina. En los países como Estados Unidos y otros países desarrollados se asocia con la evolución de la edad de retiro y el desarrollo del sistema de pensiones, como les comentaba antes. Por otro lado, el aumento de la participación femenina, que está liderado por el incremento de las mujeres casadas, de la participación laboral de las mujeres casadas. Por otro lado, una disminución de la participación de los mayores de 65 años en el mundo. Y encontramos heterogeneidades relevantes en cuanto a, bueno, por supuesto en la participación según sexo, pero también por otros grupos, grupos de edad, grupos de nivel educativo o grupos según ascendencia racial. También se verifica una caída en las horas trabajadas. A su vez, no lo hemos visto en tablas, ustedes lo van a ver cuando analicen el módulo de capital humano, se han verificado un incremento muy relevante en la formación de las personas, en particular de la mano de obra, de la oferta laboral. Hoy tiene una mayor capacitación que a comienzos de siglo o a mediados del siglo XX. Bueno, vamos a analizar ahora la oferta laboral desde un punto de vista teórico. Para eso vamos a desarrollar el modelo neoclásico básico de elección ocio-consumo. El esquema en el que vamos a seguir esta clase va a ser en primer lugar vamos a presentar el modelo, vamos a analizar el efecto ingreso y el efecto sustitución, y para ello vamos a realizar algunos ejercicios de estática comparativa. También vamos a analizar cómo afecta las decisiones de participación y la oferta de trabajo agregada. Luego vamos a ver algunas aplicaciones que nos sirven para comprender la relevancia empírica o en la práctica de estos conceptos tan teóricos que vimos. Lo vamos a ver para sobreempleo y subempleo, también para el análisis de las horas extras o primas salariales. Vamos a tratar de hacer una reseña de la evidencia empírica. Vamos a analizar el impacto de políticas de transferencias. Vieron que hablábamos en el comienzo que queríamos analizar el impacto de políticas públicas. Bueno, las políticas de transferencia son una política pública, entonces vamos a tratar de analizar cómo afecta la oferta laboral, y vamos luego a hacer una síntesis
de este modelo y también plantear las limitaciones. Por otro lado, este módulo se va a completar analizando el modelo de producción en el hogar, donde consideramos ya no solamente, porque en el primer modelo las decisiones de oferta son de agentes individuales, atomísticos, que toman sus decisiones solos. Aquí vamos a analizar qué ocurre cuando introducimos un hogar, dos agentes que tienen que negociar, cuántas horas van a participar en el mercado de trabajo, y vamos a desarrollar para eso el modelo de Becker, que determina la asignación de tiempo en el mercado de trabajo, y analizaremos a su vez decisiones de oferta en el largo plazo y el vínculo de la oferta de trabajo con el ciclo económico. También vamos a analizar por último, y con esto cerraríamos el módulo de oferta, la oferta de trabajo y el ciclo de vida. Bien, vamos a analizar las decisiones intertemporales, vamos a distinguir las elasticidades para el análisis de la oferta de trabajo, y también cómo incide en la edad de retiro. Vamos con el modelo neoclásico básico de elección ocio-consumo. Aquí el objetivo es aislar los factores que inciden en las decisiones de participar en el mercado de trabajo, es decir, en el margen extensivo, y también en las horas destinadas al trabajo remunerado, es decir, en el margen intensivo. Por ahora vamos a considerar que se trata de un agente representativo, que toma decisiones por sí solo, individuales, en un momento del tiempo, o sea, se trata de un modelo estático, y ese agente que toma sus decisiones de forma atomística en un momento del tiempo, va a decidir cuánto trabajo y cuánto destina al trabajo y cuánto al consumo de ocio. La asignación óptima va a depender de dos aspectos. De un aspecto subjetivo, que tiene que ver con sus preferencias respecto al trabajo y al ocio, y de un aspecto objetivo que viene dado por el mercado de trabajo y que se define a través de la restricción presupuestal. El agente representativo va a tener por objetivo maximizar una utilidad que viene dada por el consumo de bienes y de ocio. Esa utilidad, que viene dada de forma simplificada por el consumo de bienes y de ocio, está representada por una función que transforma ese consumo de bienes, que lo representamos con la R porque representa la renta que recibe tanto en el mercado de trabajo el agente como la renta que recibe no laboral, o sea, por bienes, de alquiler de viviendas, etc. Esa renta le permite consumir bienes, o sea que la utilidad va a estar dada por la renta y por el consumo de ocio. O también lo podemos plantear como que la utilidad es una función del consumo de esos bienes y del ocio. ¿Tá? O sea, R es la renta, O es el ocio, C es el consumo. ¿Bien? Esta función va a transformar el consumo de renta y del ocio en un índice, en una utilidad, que se puede interpretar como un cierto nivel de satisfacción o de felicidad. Es una abstracción la función de utilidad, ¿no? Como ustedes ya saben. La utilidad es una abstracción que representa esa satisfacción que otorga el consumo de bienes y de ocio. Este aspecto subjetivo que viene dado por la utilidad, lo representamos a través de las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia tienen una pendiente negativa y lo que representan un mismo nivel de utilidad, y la pendiente negativa lo que representa es que si nosotros vamos a sacrificar una unidad de ocio, vamos a requerir unidades adicionales de renta para mantener el nivel de utilidad. ¿Tá? En los distintos tramos de las curvas de indiferencia, la pendiente de esas curvas va a irse modificando. Y esta modificación va a tener que ver con la disponibilidad de ocio en particular que tengamos. Si nosotros estamos en una situación como la que estamos viendo en la gráfica, donde la cantidad de horas diarias de ocio es relativamente baja, tenemos 3 horas, sacrificar una hora de ocio va a implicar recibir, bueno, en este caso 4 unidades de renta
diaria adicional. Sin embargo, si nosotros tenemos abundancia de horas de ocio, por ejemplo, si tenemos 13 horas de ocio, sacrificar una hora de ocio va a implicar una menor requerimientos de renta adicional para mantener el nivel de utilidad. O sea, si vamos a sacrificar una hora de ocio cuando tenemos 13 horas de ocio para pasar a 12, vamos a requerir solo una unidad adicional de renta diaria. ¿Bien? Es decir, que la pendiente en las curvas de indiferencia se va modificando y tiene que ver con, bueno, en primer lugar, con las preferencias por el ocio y por el consumo de bienes de los individuos, y también a su vez con cuán abundancia relativa tenemos de ocio en nuestra situación particular. Esa pendiente de las tasas de indiferencia, de las curvas de indiferencia, se representa a través de la relación marginal de sustitución entre renta y ocio, ¿sí? Y esa relación marginal de sustitución de renta y ocio es decreciente, por esto que veníamos analizando previamente. Bueno, las curvas de indiferencia se están representando las preferencias de los trabajadores, y las preferencias de los trabajadores no son todas iguales, y eso tiene implicancias en las curvas de indiferencia. Y a su vez también, no solamente sus preferencias, sino también su situación, porque hay trabajadores que están en distintas etapas del ciclo vital, y eso también hace que valoren el consumo de bienes y de ocio de una forma distinta. Esto se representa a través de las curvas de indiferencia en su pendiente, ¿sí? En particular, cuando tenemos en el caso del gráfico que se encuentra más a la izquierda, tenemos curvas de indiferencia bastante empinadas, lo que implica que estamos hablando de amantes del ocio, en el sentido que para sacrificar una hora de ocio van a exigir, y mantener el nivel de utilidad, van a exigir más unidades adicionales de renta mayores que las que se pueden, las que puede exigir para mantener el mismo nivel de utilidad una persona con curvas de indiferencia más aplanadas, como las que se encuentran en la gráfica de la derecha, que son personas con curvas más aplanadas, como las que se encuentran en la gráfica de la derecha, son las que denominamos adictos al trabajo. Esto no necesariamente refleja que las personas que tienen estas curvas solamente sea porque, por ejemplo, las de la derecha son adictos al trabajo y las de la izquierda son amantes del ocio. También puedes reflejar que la situación vital de esas personas, por ejemplo, en el caso de la izquierda, sean personas que tienen que realizar muchas tareas extra, trabajo, por ejemplo, tienen hijos chicos y tienen que dedicarles tiempo, ¿no? Porque los niños requieren mucho tiempo. Bueno, en ese caso, quizás sus curvas de indiferencia son más empinadas, porque su situación es distinta a la de quizás una persona con gustos similares, pero que hoy sus hijos son más grandes, ¿sí? Y no necesita destinar tanto tiempo a esas actividades que están por fuera del mercado de trabajo. Bueno, en el caso, aquí vemos gráficamente cómo sería la relación marginal de sustitución en el caso de sacrificio de una hora de ocio para un amante al ocio, que está medido en este caso por una magnitud denominada W, y en el caso de un adicto al trabajo, para el mismo sacrificio de horas, lo que implicaría de renta para mantenerse en el mismo nivel de utilidad es un W' que claramente es menor que el W del amante al ocio. Bueno, decíamos que la determinación del óptimo, o sea, de las horas a trabajar de un individuo, depende de un aspecto subjetivo, que son sus curvas de indiferencia, y de un aspecto objetivo dado por el mercado de trabajo. Ese aspecto objetivo es la restricción presupuestal, que la podemos ver acá planteada en el sentido de que la renta de un individuo va a depender de las horas que trabaja y de cuánto se paga por las horas que trabaja, el salario, la tasa salaria por hora, que es W, y del ingreso no laboral de la persona. Si nosotros despejamos, si tenemos en cuenta que el día tiene 24 horas, y que esas horas las podemos destinar a trabajo en el mercado remunerado u ocio,
24 se va a componer por las horas de trabajo más las horas de ocio, por lo tanto, las horas de trabajo van a ser 24 menos las horas de ocio. O sea que despejando la ecuación de la recta, nos queda de la renta nos queda una recta de pendiente menos W. ¿Sí? Entonces, si analizamos la restricción presupuestal desde un punto de vista gráfico, nosotros tenemos, por un lado, en el eje de las ordenadas a la renta que va a recibir el individuo, y en el eje de las abscisas están las horas de ocio. Va de 0 a 24, de izquierda a derecha. Cuando estamos en 24 representa que la persona destina todas las horas del día al ocio. ¿Qué quiere decir el ocio? No quiere decir que la persona no haga nada, quiere decir que son actividades que no están en el mercado de trabajo. ¿Sí? Bien, entonces, la contracara de esas horas de ocio van a ser las horas de trabajo. Por eso, cuando la persona dedica sus 24 horas al ocio, va a destinar 0 horas al mercado de trabajo. Y lo contrario, en el caso de que estuviera destinada 0 horas al ocio. ¿Bien? Bueno, entonces, si la persona no tuviera un ingreso no laboral, esta restricción presupuestal comenzaría en el eje de las abscisas para 24 horas de ocio en 0. Pero en esta representación gráfica suponemos que la persona tiene un ingreso no laboral, que es NL, que representa esta altura, ¿no? La altura vertical de la línea azul. Ese es el ingreso no laboral, y a partir de ese ingreso, desde 24, si la persona destina todas las horas al ocio, no va a tener un ingreso no laboral, o sea que la renta que va a tener esa persona va a ser NL, pero si la persona destina más horas al mercado de trabajo, esas horas se van a multiplicar por W', y eso va a dar su renta, ¿no? NL más las horas que destine por W'. En el extremo, si la persona destinara 0 horas al ocio, recibiría 24 horas, que son de trabajo, por W'. Y esta sería su restricción presupuestal. En el caso de que la tasa salarial por hora aumentara, a W, por ejemplo, la restricción presupuestal aumentaría también su pendiente y pasaría a ser la restricción presupuestal de la línea roja. ¿Cuál va a ser la decisión de las horas a trabajar? Bueno, hay un supuesto de comportamiento que es básico en los modelos neoclásicos, ¿no? Que es que el trabajador va a optar por la combinación de renta para consumo de bienes y de ocio que va a maximizar su utilidad. ¿Bien? O sea, y eso se va a maximizar cuando la curva de indiferencia sea tangente a la recta de la restricción presupuestal. En ese punto de tangencia se va a determinar la cantidad de horas de participación en el mercado de trabajo y también la cantidad de horas de ocio. ¿Bien? En este ejemplo está dado por el punto P. ¿Qué ocurre en este punto? Bueno, en este punto la relación marginal de sustitución renta-ocio iguala a la pendiente de la recta de la restricción presupuestal, o sea, iguala a W. O la valorización marginal que hacemos del ocio, que está dado por la tasa salarial, va a ser igual a la valorización marginal que hacemos de una unidad de renta adicional. Vamos a comenzar con los ejercicios de estática comparativa. El primer ejercicio que vamos a hacer es considerar ceteris paribus, cómo incide un incremento del ingreso no laboral en la decisión de cuántas horas trabajar. Nosotros, para poder determinar qué es lo que va a ocurrir, necesitamos hacer un supuesto adicional, pues que tiene que ver con qué características tiene el ocio como bien. Pues eso va a incidir en las decisiones, si a medida de un incremento del ingreso queremos consumir más
o menos ocio. El supuesto que vamos a hacer es que el ocio es un bien normal. ¿Bien? Esto tiene un respaldo empírico. Hay distintos estudios, y uno de ellos en particular ustedes lo van a ver en los talleres, donde se analiza y se encuentra que hay evidencia de que el ocio es un bien normal. Bueno, ¿esto qué implica? Bueno, si es un bien normal, a medida que aumenta el ingreso, vamos a intentar consumir más de ese bien que nos aporta utilidad, que es el ocio. Entonces, supongamos que nosotros estamos en una situación como la que se ve en la recta presupuestal verde, donde el óptimo está dado por el punto P, que surge del punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestal, que está dada por la recta que cuando tenemos 24 horas de trabajo o 0 de ocio, es 24 por W más NL, es decir, que también recibimos un ingreso no laboral. ¿Bien? Ahora nosotros consideramos, todo se mantiene constante y hay un incremento en el ingreso no laboral. Bueno, cuando aumenta el ingreso no laboral, lo que ocurre es que la restricción presupuestal se desplaza de forma paralela por la línea roja a una nueva restricción con una misma tasa salarial de W, pero con un ingreso no laboral mayor. Esto implica que el nuevo punto óptimo va a estar dado por P', que es el nuevo punto de tangencia de la curva de indiferencia con la restricción presupuestal. ¿Esto qué implica? Bueno, cuando incrementa el ingreso no laboral, aumenta en este nuevo punto las horas diarias de ocio van a ser mayores, ¿verdad? Eso implica que las horas diarias de trabajo van a ser menores. Es decir, cuando aumenta el ingreso no laboral, el agente va a intentar consumir más bienes de consumo y más ocio. Como va a consumir más ocio para todo lo demás igual, al incrementarse el ingreso no laboral para todo lo demás igual y consumir más ocio, la persona va a tener que trabajar menos horas. ¿Bien? Esto se denomina efecto ingreso. Entonces, ¿cómo incide el ingreso no laboral en las decisiones de cuántas horas trabajar? Un cambio en el ingreso no laboral, ceteris paribus, se denomina efecto ingreso. Los salarios entonces se están manteniendo constantes. Si nosotros no hacemos el supuesto de que el ocio es un bien normal, la respuesta de cómo incide el incremento del ingreso no laboral en las horas de trabajo va a ser ambigua. Pero nosotros hacemos el supuesto de que el ocio es un bien normal. Si suponemos esto, va a aumentar el consumo de ocio. ¿Bien? Esto, como les decía, tiene respaldo empírico, que el ocio es un bien normal. Lo que está implicando este incremento en el ingreso no laboral es la generación de un efecto ingreso, que lo que implica es que cuando ocurre un aumento del ingreso no laboral, manteniendo la tasa salarial constante, las horas de trabajo se reducen. ¿Bien? Ahora vamos a cambiar el análisis. Vamos a suponer ceteris paribus, que lo que aumenta es el salario, y queremos ver cómo incide el incremento del salario en las horas de trabajo remunerado. Mantenemos el supuesto de que el ocio es un bien normal. Y la pregunta es, ¿el aumento del salario se puede interpretar como un efecto ingreso puro? Y la respuesta es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque los precios ahora no se mantuvieron constantes. Al haber aumentado la tasa salarial, el precio relativo del ocio cambia. Ahora el precio relativo del ocio es más caro, porque mantener una hora de ocio implica un costo de oportunidad más alto, porque es una hora que se pierde de ganar de una tasa salarial mayor. Entonces ahora van a operar dos efectos, el efecto ingreso y el efecto sustitución. El efecto ingreso es el que habíamos visto antes, y que implica que recibimos un ingreso mayor y vamos a querer consumir más bienes de consumo y de ocio. Y en ese sentido, tenderíamos a trabajar trabajar menos horas porque consumiríamos más ocio. Pero también está el efecto sustitución, que a lo que hace referencia es a que el ocio ahora es más caro. Y como el ocio ahora es más caro,
y por vía efecto de sustitución vamos a tratar de consumir menos socio. Y entonces vamos a tratar de trabajar más horas. Por esto la respuesta de las horas de trabajo a los incrementos en el salario es ambigua y va a depender de cuál es el efecto que domina, si el efecto sustitución o el efecto ingreso. Entonces, analizándolo gráficamente. ¿Cómo incide el incremento del salario en las horas de trabajo remunerado? Suponemos, como ya comentamos, que el ocio es un bien normal y que el salario aumenta. ¿Bien? Entonces teníamos una restricción presupuestal dado por la línea verde que planteaba una optimización para la curva de indiferencia U sub 1 en un punto P, por ejemplo, y ahora aumenta la tasa salarial a W', lo cual cambia la restricción presupuestal a la línea azul. Pasamos, en el caso de que se trabajaran las 24 horas, a un punto en el eje de las ordenadas de 24 por W' más NL. Y el óptimo en este ejemplo va a estar dado por, en primer lugar, vamos a tratar de analizar desde un punto de vista, digamos, para poderlo comprender, vamos a desagregar los dos efectos. Entonces, en este momento, vieron que lo que estoy haciendo es trazar una línea paralela a la restricción presupuestal original. Una línea verde paralela a la línea verde de la restricción presupuestal original. ¿Qué representa esto? Representa el incremento en el ingreso que se deriva del aumento del salario. O sea, vamos a representar el efecto ingreso ahora. A través del aumento del ingreso, la curva de indiferencia tangente a esa nueva restricción presupuestal que es paralela a la original, va a implicar un aumento del consumo de ocio, porque tenemos un ingreso mayor. Este es el efecto ingreso. Pero como vimos, al cambiar el salario cambia el precio relativo del ocio, es decir, se encarece. Y en este sentido, la restricción presupuestal en realidad es la recta azul. En ese sentido, el punto óptimo va a estar dado por el punto U sub 2, donde en realidad se consume menos socio a través del efecto sustitución. ¿Sí? En este caso particular de este ejemplo gráfico, lo que ocurre es que domina el efecto sustitución y en ese sentido el aumento de la tasa salarial deriva en un destinar mayores horas al trabajo en el mercado de trabajo, ¿sí? Y menor consumo de ocio. Pero podría haber ocurrido otra situación donde lo que primara fuera el incremento del efecto ingreso. Entonces, resumiendo, ¿cómo incide un incremento del salario en las horas de trabajo remunerado? La respuesta es ambigua. La relación salario-horas de trabajo va a depender de cuál de los dos efectos domina. El aumento del salario, por un lado, aumenta las oportunidades de consumo del trabajador. En ese sentido, a través del efecto ingreso va a aumentar el consumo de ocio y también va a reducir, por ello mismo, las horas destinadas al trabajo. Pero por otro lado, y al mismo tiempo, porque esto que nosotros desagregamos en el gráfico ocurre en forma simultánea, al mismo tiempo está aumentando el precio relativo del ocio, que está encareciendo. Y entonces el efecto sustitución va a llevar a disminuir el consumo de ocio y aumentar las horas de trabajo. Entonces, en conclusión, si domina el efecto sustitución, como en el ejemplo que vimos nosotros en el gráfico anterior, el mayor salario va a conducir a un aumento de las horas de trabajo. Si lo que domina es el efecto ingreso, el mayor salario va a conducir a una reducción de las horas de trabajo. Bien. Por último, vamos a ver de qué depende el ingreso al mercado de trabajo. Acá salimos, hasta ahora lo que analizamos, entonces, fue el efecto en el margen intensivo. Si lo consideramos desde el punto de vista de las decisiones de participación, de qué depende ingresar al mercado de trabajo, de qué depende decidir participar en el mercado de trabajo, del salario de reserva. ¿Bien? El salario de reserva lo que determina es aquel salario donde es indiferente la decisión de ingresar al mercado de trabajo o no ingresar. ¿Tá? Es el umbral por el cual a partir del cual el individuo está dispuesto a participar en el mercado de trabajo. ¿Bien?
Bueno, entonces, como ya les comenté, esta es una decisión en el margen extensivo. Cuando analizamos las decisiones en el margen extensivo, las vamos a analizar en el gráfico que veíamos antes, las vamos a analizar en el extremo, ¿no? En el punto donde tenemos 24 horas de ocio. Porque justamente tenemos 0 horas de trabajo y lo que estamos decidiendo es si ingresamos o no al mercado de trabajo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para determinar si se ingresa o no es comparar, lo que va a hacer la persona, es comparar el salario de mercado con su salario de reserva. Su salario de reserva va a estar dado por la pendiente de la curva de indiferencia cuando tenemos 0 horas de trabajo. Ese es el salario de reserva. Está dado por la línea azul que dice el salario de reserva para la curva de indiferencia 2, en el punto de 24 horas de ocio. Y ese punto lo vamos a comparar con el salario de mercado. ¿Bien? Si el salario de mercado es bajo, como está en la línea verde, y como es más bajo que el salario de reserva, la persona va a decidir no ingresar al mercado de trabajo. Si, por el contrario, el salario de mercado fuera más alto que su salario de reserva, la persona decidiría ingresar al mercado de trabajo. ¿Bien? Y esto es lo que va a primar en la decisión de participación en el margen extensivo. El salario de reserva, entonces, como es la pendiente de la curva de indiferencia en el punto de 24 horas de ocio, se define por la relación marginal de sustitución en ese punto, en el punto E, en este caso. Entonces, el ingreso al mercado de trabajo depende del salario de reserva. Una vez fijado el salario de reserva individual, los mayores salarios, o sea, aquellos que son superiores al salario de reserva, van a aumentar la participación en el mercado de trabajo. En este caso vamos a hacer una observación. A diferencia de la decisión de cuántas horas trabajar, ante un aumento salarial, en este caso no se llega a un resultado ambiguo en la relación de horas-salario. ¿Sí? ¿Por qué? Vieron que en el caso anterior nosotros, cuando ya estábamos en el mercado de trabajo y teníamos que ver qué ocurría cuando aumentaba el salario, veíamos que habían dos efectos que se contraponían y que operaban, el efecto ingreso y el efecto sustitución. Acá, en realidad, la persona no está trabajando. Si aumenta el salario, no va a haber un efecto ambiguo. ¿Y por qué? Bueno, básicamente como la persona no está trabajando, no va a haber un incremento del ingreso, porque la persona no trabaja. Lo que va a hacer es que va a haber un cambio en el precio relativo del ocio, porque al incrementar el salario, el ocio, una hora más de ocio se encarece. Por eso lo que opera es solo el efecto sustitución. Y entonces ese efecto sustitución nos va a llevar a trabajar más horas. ¿Está? A mayores salarios de mercado, mayor participación en el mercado de trabajo. Para cerrar esta parte de este tema, vamos a derivar la oferta de trabajo individual. Vieron que en este gráfico tenemos un gráfico en la zona de la izquierda que lo que determina es las decisiones de horas de ocio y por supuesto la contrapartida, las horas de trabajo, en función a la renta, ¿no? Y en el gráfico de la derecha tenemos las horas de trabajo y el salario. O sea, en el gráfico de la derecha lo que tenemos es la oferta laboral. Y en el gráfico de la izquierda tenemos la derivación de los puntos óptimos en las decisiones del individuo. Entonces, cuando el salario es W sub 1, la persona, la tangente entre la curva de indiferencia y sub 1 y esa restricción presupuestal nos determina 16 horas de ocio o, lo que es lo mismo, 8 horas de trabajo. ¿Bien? Cuando la tasa salarial aumenta, el nuevo punto óptimo va a estar en 12 horas de ocio y, lo que es lo mismo, y 12 horas de trabajo. ¿Esto qué implica? Que al aumentar la tasa salarial,
está primando el efecto sustitución, porque la persona prima el participar más en el mercado de trabajo. ¿Bien? Ante un nuevo aumento de la tasa salarial, W sub 3, nuevamente aumentan las horas de trabajo. O sea que, si bien están los dos efectos contrapuestos, vuelve a primar el efecto sustitución y la persona decide trabajar más horas en el mercado de trabajo. Ante un nuevo aumento de la tasa salarial, W sub 4, el nuevo punto óptimo está en U sub 5, que en este caso implica una reducción de las horas de trabajo. Es decir, en este caso, que ya la persona tiene menos horas de ocio, empieza a tener más peso el efecto ingreso. Y por eso, ante ese nuevo incremento salarial, la persona decide reducir las horas de participación en el mercado laboral y ganar algunas horas adicionales de ocio. Y ante un nuevo incremento salarial vuelve a ocurrir lo mismo. Esta es la curva de trabajo individual. En el tramo que es creciente, es decir, en el tramo U1, U3, está primando el efecto sustitución, y en el tramo que tiene pendiente negativa, está primando el efecto ingreso. Así lo podemos ver quizás más claro. Tenemos la curva de oferta. En la curva de oferta lo que tenemos en el eje de las abscisas son las horas de trabajo, en el eje de las ordenadas el salario, o bueno, lo podemos ver por la renta también. Bueno, comienza en el salario de reserva. Si el salario de reserva, como vimos antes, fuera más bajo que el salario de mercado, la persona participaría. Si fuera más alto que el salario de mercado, la persona no participaría. Suponemos que el salario de mercado es más alto y la persona participa, y en la medida que va aumentando, se genera el efecto sustitución, y es una curva creciente. Si en un momento, ante un aumento salarial, las horas de trabajo se reducen, comienza a dominar el efecto ingreso y la curva de oferta se vuelve hacia atrás, hacia menos horas de trabajo. ¿Bien? Y la pendiente de esa curva de oferta se establece a través de la elasticidad de la oferta de trabajo. Mide cómo responden las horas trabajadas a las variaciones en el salario real. O sea, el cambio porcentual en las horas de trabajo ante una variación porcentual del salario. Cuando es menor que 1, decimos que la oferta es inelástica, y si es mayor que 1, hablamos de una oferta elástica. De las curvas de oferta individual podemos llegar a la derivación de la curva de oferta agregada. Si tenemos el agente I con su curva de oferta S sub I, la curva de oferta agregada en este caso representa solo a la curva del agente I, S sub I, W. Si agregamos otro agente en el mercado de trabajo, el agente J, con otra curva de oferta individual distinta, con un salario de reserva más alto que el salario de reserva del agente I, la curva de oferta agregada va a adicionar la curva de este agente, y la nueva curva de oferta agregada va a ser más plana, porque va a incluir la curva del agente J. O sea que la curva de oferta agregada es más elástica que la curva de oferta individual. ¿Bien? Bien. Bueno, más adelante vamos a analizar algunos hallazgos que se han encontrado respecto a la elasticidad de la oferta de trabajo. Bueno, y con este punto terminamos la primera parte del módulo de oferta de trabajo.